Pues nada, mira, soy Andrea y nada, soy una chica de Valencia mm, que quería cambiar su vida hace ya pues como un añito más o menos y nada, y ahora pues he logrado poder iniciar el cambio y dejando atrás etapas que ya no, que ya no me importaban mucho, ya no veía yo que iba a ir a más, entonces decidí el cambio. Ujú. Genial. Y para que también quien vea este vídeo pueda entender un poco mejor qué es lo que estabas buscando tú en este sector. A ver, en este sector realmente al principio, no, como no sabía de qué iba, yo indagaba, buscaba, sabía, porque quería como un trabajo un poco más casero, entre comillas, ¿vale? Ujú. Quiero decir, tengo un nene también pequeño, siempre iba pues de correr prisas, quería un poquito más de tranquilidad. A mí me gusta trabajar, quería trabajar, ¿vale? Porque yo no soy una persona de estar en casa ni no hacer nada, pero sí que es cierto que quería un poquito más de serenidad, pero para mí, ¿vale? O sea, un Ujú. poquito de tranquilidad y también un poquito más de techo económico un poquito más elevado. Vale, de acuerdo. Bien, algo que me parece interesante de tu caso es que tú ya anteriormente lo habías probado y quizá no habías acabado de encontrar lo que buscabas. ¿Qué era eso que venías buscando que quizá no habías encontrado? ¿La estabilidad o qué es lo que querías cambiar cuando empezaste a trabajar con nosotros? Pues sí, a ver, yo tenía ya una base, ¿vale? Lo que sí que hubo un momento en un transcurso en mi vida que me veía estancada, ¿vale? Porque aún no había dejado mi trabajo convencional y tampoco compaginarlo me era un poco para mí, ¿vale? Habrá gente que sí, pero para mí era un poco como imposible, ¿vale? Más Ujú. que nada, ya no por el trabajo, sino porque tengo otras cosas en mi vida, entonces estaba estancada. Entonces, sí que es cierto que tenía una base buena, pero necesitaba un posicionamiento, alguien real que estuviese conmigo uno a uno y dándome feedback personal. Ujú. Y Claro, por eso busqué y os encontré. vale. Sí, porque cabe resaltar para poner en contexto que tú cuando empezaste a trabajar con nosotros, lo que nos pediste principalmente era tener el uno a uno conmigo, ¿no? Esas videollamadas y los feedbacks. ¿Cuáles Sí. eran las cosas que más valorabas tú en ese momento? Es decir, ¿por qué decidiste trabajar con nosotros a pesar de ya haber contratado otros programas o tener experiencia? Pues yo buscaba eso, un acompañamiento muy personalizado, el uno a uno que me proporcionasteis, con un feedback real, tanto cosas buenas como malas, ¿vale? Porque realmente si solo te dicen lo bueno no vas a avanzar, ¿vale? Es, realmente lo malo es lo que más importa para poder mejorar, porque lo bueno Ujú. lo puedes ir mejorando mientras te den un feedback en ese contexto, ¿vale? Entonces yo quería eso y quería un posicionamiento para poder eso, dejar mi trabajo convencional y con vosotros pues lo encontré. Fenomenal. Algo que me gustaría preguntarte es, en este transcurso que te has estado formando con nosotros, ¿cuáles han sido las dificultades o las cosas que quizá te han costado más? Pues a lo mejor el hecho de hacer una llamada más profunda, ¿vale? Yo creía que lo tenía como un poco más dominado, pero realmente si te paras a ver, te paras a pensar, sí que es cierto que hay cosas que son Ujú. realmente que se valoran y no lo vemos. Entonces ahí vosotros es donde me hicisteis ver cómo hacerlo realmente mejor. Genial. Y esto que has dicho es clave. ¿Cómo crees que hemos, entre tú, porque al final tú has estado muy comprometida y nosotros, cómo crees que hemos podido resolver esto? ¿Cuáles han sido las cosas que han sido determinantes para poder resolver esas cosas? Pues como te he dicho antes, el tener un contacto muy personal, en este caso contigo, y, y poder hacerme un seguimiento bueno
y no sé, al final es un poco también el trato personal, eso para mí es muy importante, como si fueses Ujú, pues, un amigo, que al final ha sido así, ujú, ¿vale? Algo muy real. Para mí ha sido una ujú. cosa muy real y muy, o sea, un beneficio en mi vida. Porque Total. al final con vosotros, estando contigo en este caso, decidí dejar, o sea, di el paso y dejé mi Ujú, trabajo, que al final es una decisión muy importante porque 18 años estando en un trabajo, pues cuesta. claro, Y entonces, pues, al final es sí, con lo que sobre he ido todo, también, ¿sabes? claro, De que, sobre todo porque tú has tenido esa valentía y a veces cuesta, mm, pero al final es lo que venías buscando. Es decir, muchas veces cuando estamos en el momento de dar ese paso que tanto queremos es cuando más respeto da. mm, Y tú mucho. decidiste enfocarte en esto. Algo que quería preguntarte es en torno a, porque es importante poner en contexto de que tú ya habías hecho otro programa, quizá no habías conseguido los resultados que venías esperando, pero siempre me gusta preguntar por las incertidumbres o cuáles eran las inseguridades más fuertes que tenías tú antes de empezar a trabajar con nosotros, porque como cualquier persona Mm. que ya ha invertido en algo, a la hora de invertir otra vez en un programa del mismo sector, pues hay cierto reparo, como es normal. ¿Cuáles fueron esas cosas que más inseguridad te daban a ti? Pues lo que más miedo me daba, y entenderá mucha gente, es el volver a invertir, Ujú, ¿vale? Al final es una inversión en ti y realmente no es simplemente pagar y ya está. Conlleva el tener compromiso. Entonces yo decidí, vale, Andrea, vas a invertir otra vez, pero tienes que poner de ti también, porque es una inversión que, que va a merecer la pena. Entonces, el autoconvencerte de eso al final te hace hacerlo ujú, y el tener ese compromiso contigo. Entonces, por mucho que pagues miles de euros, si una persona no se compromete y no se esfuerza, da igual lo que haga, que al final no lo va a conseguir. Entonces, es aprovechar. Yo dije, Andrea, aprovecha, vas a invertir otra vez y vi realmente que sí que podía. ujú. Pues Genial. el miedo fue ese de volver a invertir. Pero mediante el seguimiento que hicisteis y demás, a mí me dio muchísima, muchísima confianza. Ujú. Y lo vi Genial. real. Qué bueno que digas esto porque al final es, yo creo, la inseguridad más potente que tiene cualquier persona y Mm, que es totalmente natural. A mí también me pasa muchas veces de he invertido en resolver algún problema de la empresa, no se ha resuelto y tienes que confiar de nuevo en otra persona, otro profesional y mm. decir, ostras, tienes miedo o inseguridad a que vuelva a ser un poco lo mismo. Pero es totalmente normal. Y ahora estamos en una fase que es la fase como más agresiva, que es el ramp-up, ¿no? Es mucho seguimiento diario, poder asegurarnos de que los procesos se cumplen, de que conseguimos los objetivos que fijamos en un inicio. Mm. Ahora mismo, justo al inicio de la llamada me lo decías, que es algo pues que abruma, ¿no? Que puede dar respeto. Sí. Mm, ¿Cuán importante crees que es para ti estas sesiones que estás teniendo ahora con Gerard, el seguimiento con nosotros, para que podamos conseguir eso? A ver, pues súper importante porque al final, cuando uno empieza en un proyecto, esa ayuda profesional es muy importante porque es algo nuevo, aunque pienses que lo tienes como un poco controlado y no, ¿vale? Entonces, ese acercamiento, ese preguntarte ¿y cómo vas? ¿Y en qué te puedo ayudar? Y en qué, pues la verdad, eso se valora un montón, porque al Ujú, final eh, no puedes hacer las cosas sin tener una base, ¿vale? Entonces, ese acompañamiento frente a un proyecto novedoso para mí en este caso, pues es muy importante. mm. Sí, también quiero recuperar algo que hablamos en el inicio, es cuando tuvimos la llamada tú y yo, Mm. era el hecho de encontrar un proyecto con el que tú te sintieras a gusto, porque es muy importante cuando tú estás trabajando con un proyecto que tú confíes en ello, que tenga cierto respaldo y demás. Ahora tú llevas poco tiempo, ¿no? Pero
¿sientes como diferencia en cuanto al proyecto en el que estabas posicionada quizá antes de empezar con nosotros ahora? Sí, sí, ya Genial. te digo, básicamente por el hecho de cómo empezar. Ujú. O sea, de ponerte un poco en situación de cómo va a ser esto. Aunque Mm. hasta que no estés dentro no lo sabes real, pero el hecho de explicártelo, el hecho de hacerte un onboarding bueno, es muy importante. Ujú. Entonces, la Guay, diferencia ahí. guay, guay. Sí, o sea, también vuelvo a lo que hablábamos antes de empezar la llamada, que es totalmente normal que cuando empiezas en un proyecto, a mí también me pasó en el primer proyecto que estuve vendiendo, que ves los trackers en Excel, ves los CRMs, que si HubSpot o el que sea, ves Mm, los scripts, los procesos, todo, y a veces piensas como, ¿puedes ser capaz de ejecutar todo esto? Porque son muchas cosas. Yo sí, también lo pensé, pero luego te das cuenta de que hay otras cosas en tu día a día que haces que en el inicio, cuando empezaste, también te hacían sentir así, como por ejemplo cosas del día a día, cocinar, conducir, que son muchos estímulos, ¿no? A la vez. Y yo pienso que el seguimiento es súper importante, por eso el onboarding y todo eso, mm, pero es más importante todavía porque también hay personas que han estado en la posición en la que tú has estado y quizá no han ejecutado con excelencia el compromiso que tú tengas y lo que tú has dicho, que quemaste los barcos y dijiste, ok, pues tengo que hacer esto, este es el camino, me comprometo, mm, porque si no, posiblemente, aunque hubiéramos dado muy buen seguimiento, sería volver a estar en la misma situación. totalmente. Por tu parte, ¿qué consejo le darías a una persona que tenga esa duda o esa incertidumbre y que se pueda encontrar en un punto en el que tú estabas hace relativamente poco? A ver, yo el consejo que daría al final es, eres tú. O sea, realmente la decisión la tienes tú. Porque a Ujú. mí, yo doy consejo en base a lo que yo he vivido, ¿vale? Entonces, si yo hubiese sido una persona pasota, al final nada hubiese conseguido de lo que estoy consiguiendo, ¿vale? Entonces, el tener el compromiso, sobre todo, es que es súper importante, parece una tontería, pero el compromiso de una persona vale muchísimo y la valentía de dar el paso. Entonces, si te posicionas en un proyecto bueno, confías, para mí, en este caso habéis sido vosotros, ¿vale? Lo haces, 100% que lo haces. Entonces, al final es uno mismo. Tiene que comprometerse, pero al final en cualquier ámbito de la vida, en cualquier Ujú. decisión que quieras tomar, nadie te va a regalar nada, ¿vale? Pero sí que es muy importante el acompañamiento que puedas tener, porque eso te ayuda muchísimo a, al final, confiar tú más en ti. Ujú. Yo creo que Total. sería el consejo que daría. Sí, yo creo que si nos quedamos con algo y también para la persona que vea esto o las personas que vean esto es, siempre lo digo y parece como algo bastante obvio, pero realmente no lo es. Y es que el mejor programa con la persona inadecuada nunca va a funcionar. Tiene que Mm, haber un compromiso. Es como el gimnasio. Nadie puede negar que el gimnasio te ayuda a ponerte en forma y a estar mejor físicamente y mentalmente. Pero, sin embargo, hay muchas personas que están mal físicamente. mm, ¿Significa eso que el gimnasio no funciona? mm. No, el gimnasio es el mismo para todo el mundo, pero la persona es la que hace realmente la diferencia. Exacto. Y eso a nosotros nos hace el trabajo relativamente fácil, de trabajar con alguien como tú que te metemos en el equipo con los ojos vendados, porque sabemos que eres una persona súper comprometida y, joder, en los números se está viendo, ¿no? Mm. Así que yo creo que con eso nos quedamos y es un gran consejo y te agradezco también que hayas reservado este tiempo para Bueno, nosotros. al final a vosotros por haberme proporcionado muchas cosas y súper agradecida. Nosotros contigo también.